Existen ciudades donde la vida simplemente desapareció. Calles vacías, edificios en ruinas y objetos olvidados como si alguien fuera a regresar en cualquier momento. Pero nunca lo hicieron. Desde un pueblo sepultado por la arena hasta una lujosa ciudad turística que quedó atrapada en el tiempo. Hoy exploraremos 6 ciudades abandonadas con historias tan aterradoras como sorprendentes. Un parque de diversiones abandonado, edificios devorados por la vegetación y escuelas donde aún quedan cuadernos abiertos sobre los pupitres. Esto es Pripyat, la ciudad fantasma de Chernóbil. Alguna vez fue un lugar lleno de vida, construido para albergar a los trabajadores de la central nuclear. Pero el 26 de abril de 1986, todo cambió en cuestión de segundos. Cuando el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó, una nube de radiación mortal se esparció por la región. En pocas horas, las autoridades evacuaron a las más de 50.000 personas que vivían aquí, diciéndoles que regresarían en unos días, pero esos días nunca llegaron. Pripyat sigue en pie, pero el tiempo la ha convertido en un lugar espeluznante. Hay muñecas de niños cubiertas de polvo, hospitales con camas aún intactas y supermercados con carritos de compra vacíos. Es como si la ciudad hubiera sido abandonada en plena actividad y congelada en el tiempo. Décadas después, Pripyat sigue siendo inhabitable debido a la radiación. Sin embargo, la naturaleza ha comenzado a reclamar el lugar. Árboles creciendo dentro de edificios, animales salvajes vagando por las calles y la famosa noria oxidándose en completo silencio. En medio del desierto de Namibia, una ciudad entera ha sido tragada por la arena. Casas invadidas por dunas, ventanas cubiertas de polvo y un silencio que solo es interrumpido por el viento. Esto es Kolmanskop, un antiguo pueblo minero que pasó de la riqueza al abandono en cuestión de décadas. A principios del siglo XX, un trabajador ferroviario encontró un diamante en esta zona. En cuestión de años, miles de personas llegaron en busca de fortuna y se construyó Kolmanskop, una lujosa ciudad con hospitales, teatros y hasta un casino. Todo en medio del desierto. Pero la fiebre del diamante no duró para siempre. Con el tiempo los yacimientos se agotaron y los habitantes comenzaron a marcharse. En 1956, Kolmanskop quedó completamente desierta. Desde entonces el desierto ha reclamado el lugar, enterrándolo poco a poco bajo toneladas de arena. Hoy en día, Kolmanskop parece un escenario de película postapocalíptica. Dentro de las casas aún se pueden ver muebles abandonados, viejas bañeras oxidadas y paredes donde la pintura sigue desconchándose lentamente con el paso de los años. Un recordatorio de que la naturaleza siempre recupera lo que es suyo. En los años 70, este lugar era un paraíso vacacional. Playas de arena dorada, hoteles de lujo y celebridades paseando por sus calles. Pero hoy, Varosha es una ciudad fantasma. Los edificios siguen en pie, pero las ventanas están rotas, las carreteras cubiertas de maleza y el tiempo parece haberse detenido. ¿Qué ocurrió aquí? Antes de su abandono, Varosha era uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo. Sus playas y hoteles de 5 estrellas atraían a miles de visitantes cada año, incluyendo a celebridades como Elizabeth Taylor y Brigitte Bardot. En 1974, todo cambió. Turquía invadió Chipre tras un golpe de estado en la isla. En medio del conflicto, los habitantes de Varosha huyeron, dejando atrás sus hogares, negocios y pertenencias. Desde entonces, la ciudad ha estado abandonada. Durante casi 50 años, Varosha ha sido un pueblo fantasma congelado en el tiempo. Tiendas aún tienen maniquíes con ropa de los 70, restaurantes con mesas puestas y autos antiguos cubiertos de polvo. Es como si los habitantes hubieran desaparecido en un instante y nunca regresaran. En medio del océano, rodeada por aguas turbulentas, se alza una isla que parece sacada de una película postapocalíptica. Edificios en ruinas, ventanas rotas y calles desiertas que alguna vez estuvieron llenas de vida. Bienvenidos a la isla Hashima, también conocida como la isla fantasma de Japón.
A finales del siglo XIX, Hashima fue convertida en una mina de carbón bajo el control de Mitsubishi. En su momento de auge, más de 5.000 personas vivían aquí, en lo que fue una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Los edificios de concreto se levantaban como rascacielos en miniatura, convirtiendo la isla en una fortaleza industrial en medio del mar. Pero en los años 70 el carbón dejó de ser rentable y Japón empezó a apostar por el petróleo. Sin trabajo ni futuro, Hashima fue evacuada en cuestión de días. Familias enteras dejaron atrás sus hogares, muebles y pertenencias, convirtiéndola en una ciudad fantasma sobre el agua. Décadas después, Hashima captó la atención del mundo cuando fue utilizada como inspiración para la guarida del villano en la película Skyfall de James Bond. Sin embargo, la isla sigue siendo un lugar peligroso. Los edificios están al borde del colapso y solo se permite la entrada a ciertas áreas. En lo alto de una colina en el sur de Italia se alzan las ruinas de un antiguo pueblo medieval. Sus calles de piedra están desiertas, sus casas derruidas y el viento silba a través de los escombros. Pero lo más inquietante de Craco es que parece haber sido abandonado de un día para otro. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Craco fue fundado hace más de 1000 años y durante siglos prosperó como un importante centro agrícola y comercial. Sus estrechas calles de piedra y su castillo medieval eran testigos de una historia rica y vibrante. Pero en el siglo XX, la tragedia golpeó. Deslizamientos de tierra constantes comenzaron a debilitar las estructuras del pueblo. En 1963, los habitantes fueron obligados a evacuar debido al riesgo de derrumbes. Luego vinieron los terremotos y finalmente, en 1980, Craco quedó completamente desierto. A pesar de su abandono, Craco sigue teniendo vida. En la pantalla grande. Su atmósfera fantasmagórica lo ha convertido en un escenario perfecto para películas como La Pasión de Cristo y Quantum of Solace. Algunos pueblos quedan abandonados por desastres naturales, otros por crisis económicas, pero Oradour-sur-Glane no fue abandonado. Fue asesinado. Este tranquilo pueblo francés fue testigo de una de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces sus ruinas han permanecido intactas como un recordatorio de la tragedia. El 10 de junio de 1944, las tropas nazis rodearon esta ciudad. Sin previo aviso, reunieron a los habitantes en la plaza principal. Los hombres fueron llevados a graneros, las mujeres y los niños a la iglesia. Luego, sin piedad, los soldados dispararon, incendiaron los edificios y dejaron el pueblo reducido a cenizas. Después de la guerra, el gobierno francés decidió no reconstruir Oradour-sur-Glane. En su lugar, lo dejó exactamente como quedó aquel día, como un memorial del horror. Hoy los visitantes pueden caminar entre los restos de casas, ver automóviles oxidados y entrar en la iglesia, donde aún se conservan los vestigios del incendio. Oradour-sur-Glane es más que un pueblo fantasma. Es un recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer en sus momentos más oscuros. Un lugar donde el tiempo se detuvo para que el mundo nunca olvide. Desde ciudades devoradas por la naturaleza hasta pueblos marcados por la tragedia, estos lugares nos recuerdan lo frágil que puede ser la civilización. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y por aquí te dejo otros videos increíbles para que sigas explorando el mundo con nosotros.